no se aceptó, digamos, este himno compuesto por su persona como tal, ¿no? Un grupo de los llamados ayacuchanos guamanguinos, que así se denominaban. Y cuando yo llegué existían esos grupitos, ¿no? Ayacuchanos, pero guamanguinos, ¿eh? O sea, no ayacuchanos de otros sitios, ayacuchanos guamanguinos se llamaban. Como existía siempre ese hecho de que por qué un huancaíno va a ser el autor del himno de Huamanga, ha habido mucha reticencia en ese caso. ¿Por qué? Porque el autor es huancaíno. En tu seno descansa la historia, Huamanguere, ciudad inmortal, donde el Andes se tiñó de gloria, donde el grito se hizo libertad. Este programa llega gracias a El Almacén, todo lo que necesitas para tu hogar y emprendimiento. Girón Manco Cápac 735. Bien, el día de hoy aquí en el set de Detrás del Perfil nos acompaña don Raúl Vegas Morales, quien es un personaje ya muy conocido aquí en Ayacucho, inmerso en la música, en la política, en el periodismo también, y particularmente que tiene una carrera muy lejana, ¿no? Distante de este tema. Él es economista, pero vamos a conocer un poco acerca de qué hay detrás del perfil de Raúl Vegas Morales. Don Raúl, ¿cómo está? Bienvenido aquí a Portal Ayacucho. Jorge, un gran saludo para el Portal Ayacucho, para toda la gente que te sigue. Cuénteme, don Raúl, un poco acerca de usted, de su niñez, cómo la recuerda, digamos, a estas alturas de su vida, ¿no? Bueno, la niñez siempre se recuerda con mucho cariño porque te retrae a la casa familiar, te lleva a los momentos que has tenido con los amigos pequeños, cuando jugábamos pelota poniendo 2 piedras en la calle. Bueno, y luego que fuimos madurando, fuimos creciendo en la escuela y ya en la adolescencia, cuando empezamos a tocar guitarra, hacíamos grupos en el barrio, juntábamos a la gente y nos poníamos a cantar, a guitarrear ahí y a llevar serenatas a veces a algunas chicas, a algunos amigos que estábamos ahí todos. Un compartimiento completo es lo que recuerdo de mi niñez. Y también recuerdo mucho, y lo que más recuerdo tal vez, sea el canto de mi madre. Mi madre, desde que se levantaba, empezaba a cantar. Ella hacía todas las cosas cantando. Hacía el desayuno cantando. Entonces nosotros ya nos levantábamos, teníamos un desayuno con sabor a bolero, que era lo que cantaba mi madre en los boleros, tangos. Y quizá esa es un poco la influencia musical primigenia familiar que usted tiene, o el antecedente le dice algo de que en su familia alguien por ahí tenía una inclinación hacia la música o esos temas. Yo básicamente considero que ha sido más la influencia de mi madre, pero debe haber algunos genes, ¿no? Alguna predisposición que se ha tenido por el canto para poder llevar eso ya como una cuestión intrínseca, una cuestión innata en cada uno de nosotros. Las primeras presentaciones musicales que tuve fueron pues cuando yo tenía 9 años o 10 años en canales de televisión, y luego formé parte de una peña en Huancayo, de la Peña Robledo, que era una peña criolla, cuando tenía 14 años. ¿Y qué le decía, digamos, a su mamá Hortensia, ¿no? Que la escuchaba, lo seguía. ¿Qué le decía cuando lo veía en el escenario? Mi mamá nunca me ha seguido mucho en el escenario. No quería, bueno, para ella era indistinto, porque como la música era implícita, ella pues que cante para ella era lo más natural. Entonces cuando nos presentábamos así, a veces llegábamos, habíamos ganado algún premio. Entonces, bueno, nos recibía con tranquilidad y me corregía algunas cosas, ¿no? Me corregía en el canto, me corregía algunas cosas, algunas letras, alguna melodía, iba corrigiendo. Pero no era, digamos, de esos papás que decían, no, la música no, tú tienes que ser ingeniero, médico, abogado, ¿o sí? No, para nada. Simplemente dejaba que sea, y cuando empezamos a formar nuestros primeros grupos musicales en el barrio, tampoco me dijo nada, nunca, ni para bien ni para mal. Simplemente sigue adelante. Ahora, quienes lo conocen aquí en Ayacucho, ciudad donde usted tiene muchos años, digamos, viviendo ya, dicen o lo consideran a usted como un ayacuchanista, alguien que tiene un sentimiento profundo por esta tierra, ¿no? Pero quienes
digamos, saben de Raúl Vegas Morales, no saben que detrás de él hay todo un pasado que es huancaíno y que aquí su presencia tiene que ver básicamente con el desarrollo de sus estudios y atrapado, podemos decir, por la música básicamente. Bueno, atrapado por la belleza misma de Ayacucho, por el mismo Ayacucho. Ayacucho, cuando tú llegas, cuando yo llegué, pensé estar poco tiempo. Pensé estar pues un par de semestres, pero luego te vas acostumbrando a la ciudad, me fui acostumbrando a su idiosincrasia y también como desde que llegué prácticamente empecé a cantar en un grupo musical, también ya me sentía un poco amarrado con eso. Ciertamente la música también ha amarrado, ¿no? Me ha amarrado un poco a esta tierra y el hecho de que, me quedé aquí, que ya pasen los años y tenga mucho más vida, mucho más tiempo y vivencias acá en Ayacucho que en la tierra en que nací, donde estuve solamente hasta la adolescencia, ¿no? Y digamos, ¿qué recuerda usted de Ayacucho cuando llegó, ¿no? Porque uno que es joven, digamos, indagando, encuentra pequeños capítulos, digamos, en la historia donde se relata un pueblo pequeño, chiquito, donde había presencia de apellidos, digamos, rimbombantes, apellidos de sangre azul, como lo se califican algunos huamanguinos o ayacuchanos, porque ahí también hay una discrepancia, ¿no? O es Ayacucho o es Huamanga, o cómo lo enfocamos, porque confundimos mucho ese tema, ¿no? Sí, bueno, las primeras impresiones, cuando yo llegué aquí, la primera impresión, habré llegado más o menos a las 3 de la mañana o 4 de la mañana. La primera impresión fueron las campanadas de las iglesias. Yo estaba, el carro se estacionó en lo que es calle Nazareno, ahí se estacionaba. Ahí llegaban los buses. Ahí llegaban los buses en la calle. Entonces escuché las campanadas de la iglesia y me parecían cercanas, ¿no? Y varias campanadas, varias iglesias. Eso me impresionó. Luego bajé ahí en el mercado Santa Clara, que antes era solamente de maderas, preconstruidas. Y las señoras vendían café en el piso con pan chapla. Entonces ahí tomé un café de esos que era cebada tostada, le llamaban café. Y con el pan chapla era el primer contacto que tuve con Ayacucho. Luego ya amaneciendo, cuando fui a la universidad, me impresionó mucho la arquitectura. La universidad donde yo iba a estudiar, que era la universidad particular, estaba ubicada en lo que es ahora el Centro Cultural San Cristóbal. La UPA, esa era la UPA. La UPA. Entonces, al entrar, me parecía que había retrocedido en la historia. No había tenido oportunidad de ver casas coloniales antes. Eran una casona con la particularidad de que todas sus paredes estaban pintadas. Que Patria Roja, que viva Sendero, que viva la lucha armada. Un montón de lemas que estaban escritos en toda la universidad. Hasta en las escaleras de la universidad habían escritos ahí sus banderas, la hoz y el martillo, el fer pequinés, el fer antifascista. Todo el mundo pintaba las paredes. O sea, desde ese entonces ya se iba un poco, digamos, podríamos ir advirtiendo lo que posteriormente sería el inicio de la lucha armada, el tema del conflicto social, ya desde aulas universitarias como una cuestión política que se iba construyendo. Las universidades eran bastante politizadas y ciertamente ya se iba construyendo más o menos, se iba tejiendo un movimiento que iba a desembocar en lo que fue después en los años 80. Pero desde ese entonces, yo te hablo de los mediados de los años 70 cuando llegué, 75, 74, 75, ya habían actos de masas que gritaban a favor de una denominada lucha armada, guerra popular del campo a la ciudad, que viva la lucha armada, y que la lucha armada era la única forma de cambiar la sociedad. Era lo que se decía y lo que se gritaba a voz en cuello y se mencionaba incluso en las movilizaciones de los estudiantes, y pasaban por la comisaría y ahí se hacía arengas por la lucha armada y los policías simplemente miraban. O sea que sabían, era lo de la lucha armada ya era una guerra avisada en los años 80. Un poco indagando de su vida, encuentro, digamos, que en el capítulo musical histórico de Ayacucho, usted prácticamente ha pasado por muchos de los grupos que existían desde los 70 hasta casi los 90, 2000, ¿no? Usted ha estado en el grupo Sayana, en los Vibrax, en los Siderals, en Beltons, ha
formado parte de todas las agrupaciones. O sea, eso, ¿cómo lo siente a esta etapa, digamos, de su vida, ¿no? Cuéntenos un poquito acerca de cómo inició en la música. En esos tiempos era complicado involucrarse, como un huancaíno, digamos, viene y empieza a cantar en un grupo ayacuchano, no había cantantes, ¿qué pasaba? Sí, bueno, fue una cuestión esporádica. Ciertamente cuando yo llegué acá a Ayacucho tenía intención de integrarme a algún grupo musical, a cualquiera, en total no conocía ninguno. Porque ya tenía un grupo en Huancay. En la adolescencia y cuando estábamos en la secundaria formamos un grupo llamado Pop 2001. Era un grupo que hacíamos entre cumbia, hacíamos rock y Huancayo era un mercado bastante competitivo en la música. Ya para entonces estaban pues los Datsuns, La Quinta Rebelión, había un grupo llamado Defy D, Sonido Joven, grupos de mucho peso. Y nosotros pues mocos sueltos, chibolitos, que agarramos la guitarra y no teníamos ni siquiera instrumentos musicales, pero hicimos un grupo musical, alquilábamos equipo de un grupo que se llamaba Sound Bahía y nos contrataban, incluso nos contrataban para hacer algunos viajes a provincias. Me recuerda mucho un viaje que hicimos a Satipo, casi por una semana. Tocamos un par de días y la gente le gustó el grupo y nos dijo que nos quedemos y que sigamos tocando. Entonces nos alargaron las contratas. Te hablo pues de cuando yo tendría 15 o 16 años. Entonces, con ese antecedente que terminó cuando terminamos la secundaria y me vine a Ayacucho, entonces quería formar parte de un grupo musical. Me gustó pertenecer a un grupo musical. Y de casualidad entré a una fiesta donde estaban tocando los Vibrax y entré con la primera guitarra con la que había hecho el Pop 2001 en Huancayo, que también había venido acá a Ayacucho para estudiar, él Derecho y yo Economía. Entonces entramos y podemos tocar una cancioncita. Bueno, agarren. Nos dieron los instrumentos y quisimos tocar, pero se hizo bastante difícil porque, bueno, ellos no tenían conocimiento de la música que nosotros interpretábamos y simplemente improvisamos. Salió un desastre, pero bueno, les gustó a algunos de la manera como lo interpretamos. Y a partir de entonces me buscaron para formar parte de ese grupo, Los Vibrax. La primera guitarra, yo estaba pensionado pues como estudiante, tenía una pensión donde me alimentaba. Llegó la primera guitarra y me dijo, ¿tú eres el que ha cantado el otro día con...? Sí, quisiéramos conversar contigo a ver si te quieres integrar al grupo. Yo pues no me hice rogar para nada. Entonces llegamos, conversamos, ahí los encontré a Hugo Vega, que era el director del grupo. Estaba Roxy López, que era el baterista. Alberto Choicán era la primera guitarra. Quique Pacheco, el famoso Chejo Pacheco, que tocaba la segunda guitarra, y algunos otros integrantes. Entonces me dijeron, vamos a probar tu voz. Pusieron algunas canciones, las interpreté y desde ese entonces me quedé en el mundo musical ayacuchano. ¿Cuánto tiempo había pasado, digamos, de pisar suelo ayacuchano a integrar, digamos, esta agrupación? Habrán pasado, yo llegué un mes de abril y más o menos me estaba integrando al grupo un mes de septiembre, ¿no? Unos 4 meses más o menos había pasado. Pero para eso ya habías, digamos, recorrido locales, presentaciones de grupos musicales. No, nos íbamos a las fiestas, como todo joven. Antes en Ayacucho se hacían matinés. La fiesta empezaba a las 3 de la tarde y terminaba más o menos 7, 8 de la noche. Esas eran las matinés que se tenían y nos íbamos de fiesta en fiesta. ¿Y había, digamos, locales conocidos, establecidos, o se movía la fiesta como las fiestas semáforo hoy en día? No, habían locales establecidos. Por ejemplo, acá había un local que se llamaba Los Carrizales, que estaba más o menos, 3 máscaras y Vivanco casi. Había el hotel de turistas, que era el hotel turista, siempre era un centro de reuniones. En el Club 9 de Diciembre había fiestas también. Entonces así se movían de un lugar para otro, pero eran locales establecidos. ¿Cuánto tiempo estuvo en los Vibrax hasta, digamos, aterrizar en los Siderals, no? Cuando empecé a tocar en los Vibrax, pues empezamos a hacer rock. Empezamos a renovar el repertorio que había existido en Ayacucho. En Ayacucho se había ausentado el rock.
Cuando los Siderals se desintegraron, los Telstar se desintegraron y formaron un grupo llamado los Maverick, prácticamente dejaron un poco el rock. Entonces Ayacucho estaba carente de grupos de rock. Cuando yo entré a los Vibrax, ellos tocaban exclusivamente cumbias, algunas cumbias. Pero la primera guitarra tenía mucha intención de hacer rock. Entonces empezamos a tocar canciones de los Beatles, empezamos a tocar canciones de los Rolling Stones, y la gente se entusiasmó bastante con eso y fue un boom. Y los Vibrax empezaron a subir sus niveles de aceptación y nos pusimos por encima de los demás grupos. Porque los demás grupos estaban siempre compitiendo en cumbias, en eso, pero nosotros con el rock nos despuntamos prácticamente y empezamos a ganar las preferencias de todo Ayacucho. Entonces, ese es un gran recuerdo que tengo de los Vibrax. Ahora que menciona, digamos, la influencia rockera de esos años y entendiéndose de que Ayacucho era, digamos, un pueblo muy distante de la capital, del propio Huancayo, no había mucha influencia. Sé que se vendían discos en ese tiempo en Girón Lima, donde Chaut, o en 28 de Julio, donde había un señor que traía discos a pedido. Pero ¿cómo se influenciaban, digamos, ustedes de esos géneros, ¿no? Full radio, compraban los discos para poder copiar, digamos, las notas, sacar la música, o cómo se las ingeniaban. Yo había hecho rock en Huancayo, entonces más o menos tenía un repertorio establecido y sabía en qué notas eran las canciones y las conocía. Y acá no conocían las canciones porque las emisoras eran escasas. Estaba Radio San Cristóbal, que era una de las principales emisoras en Ayacucho, y Radio Ayacucho, que era una emisora estatal, pero nada más. Entonces se captaba onda corta y a través de la onda corta se captaban radios de Lima y solamente la única manera de aprender una canción era escuchando las emisoras. Y las emisoras no te pasan las canciones de manera seguida pues para que las aprendas. Entonces te la pasan una vez y al día, quién sabe cuándo la vuelvas a escuchar. Entonces como yo tenía repertorio, empecé a conversar con los amigos, hay que tocar esta canción en esta nota y les enseñaba prácticamente cuál era el ritmo. Y como ellos habían escuchado alguna vez la canción, simplemente me seguían y empezamos a formar un repertorio así. Hasta que, pedíamos que nos traigan algunos discos. En este caso nos apoyó Jorge González, el padre Jorge González, que eran radiotécnicos. Actualmente su hijo también continúa con la misma profesión, pero nos apoyaban, a veces le encargábamos discos, llegaban pues a la quincena, al mes, porque el viaje a Ayacucho, como tú has dicho, era largo. El Lima estaba 24 horas. Huancayo estaba, después de que se embalsó el río Mantaro y se llevó la carretera, se llevó todo el pueblo de Guajoto, Huancayo quedó más o menos a 12 o 13 horas. Cusco, que es otra ciudad colindante, está pues a 24 horas también. Entonces Ayacucho era un pueblo aislado y teníamos que hacer repertorio simplemente con lo que conocíamos. Pero así hicimos un repertorio consistente y nos pusimos por encima de las demás bandas musicales en Ayacucho, ¿no? O sea, y ese liderazgo que logró usted con los Vibrax, digamos, le permitió o le abrió la puerta de que los Siderals que buscaban el reflote, porque ellos desaparecían según su historia, ¿no? Aparecían un momento, se opacaban un tiempo, volvían a surgir, nuevamente se apagaba la onda y volvía a aparecer. ¿Eso le permitió, digamos, llegar ahí o cómo fue, digamos, ese paso repentino? Hablando de los Siderals, ellos graban los discos en los años 60, culminando los años 60, de repente hasta el año 69, que es cuando graban. Luego se disuelve porque los Telstar y los Siderals se fusionan. Walter Alejos quería formar un solo grupo, hacer de los Siderals y los Telstar un mismo grupo para que tenga resonancia internacional. Dijo, si nosotros estamos haciendo música cada uno por nuestro lado, mejor juntamos nuestras capacidades y hacemos un grupo internacional. Se hizo el grupo, formaron los Maverick, pero no resultó lo que ellos creían, ¿no? Los Mavericks habrán estado hasta el año 75 más o menos en Ayacucho. Luego se disolvieron por razones económicas, problemas de grupos. Entonces los Siderals quedan pues en el aire.
No tenían instrumentos musicales, pero tenían la amistad y eran el grupo que se había desarrollado. Cambian algunos integrantes, como por ejemplo el baterista, que era Ruiz de Castilla, que se va del país, y entonces lo ponen a Jesús Cabrera, el famoso Chapo Cabrera, que desde entonces los acompaña. Cambian la segunda guitarra, que se va a tocar en la Sinfónica Nacional, y lo ponen a Hugo Ceballos. Entonces, con esos cambios, los Sideras seguían tocando, pero ya no tocaban el folk como Vírgenes del Sol o como el Cóndor Pasa, que los había hecho famosos, sino ya interpretaban todo tipo de música. Más comercial. Entonces, música más comercial. Y siempre han tenido la falencia de cantante, pues cantante melódico básicamente, porque había un joven que cantaba salsa, le llamaban Chaccha. Entonces él cantaba las salsas, cantaba algunas cumbias, pero no era un grupo completo, integral. Entonces, después de que yo salgo de los Vibrax, después de 2 años y medio, casi 3 años que vivimos la cumbre con los Vibrax, me pongo a cantar me invitan para cantar con el grupo Sayana, que era de Rubén Dolorier, un promotor musical que era propietario de lo que ahora es Vía Vía, se llamaba Crema Rica, en el parque. Entonces él era un promotor musical y sus 2 hijos eran músicos, Hugo Dolorier y Ronald Dolorier, que actualmente son integrantes del Grupo América. Grupo América. Eran entonces el grupo Sayana. Me invitan a cantar y empiezo a cantar con ellos, y ahí me conocen los Sideras, ¿no? Me escuchan cantando y me invitaron en algunas oportunidades. Ven, vamos, acompáñanos en esta fiesta, ayúdanos en esta fiesta, o vamos de viaje a tal sitio. Y bueno, los empecé a acompañar. Hasta que tuvimos ciertas discrepancias por el aspecto económico y rompimos con los Sideras. Yo no quería saber nada con ellos. Y en los años 80... En el año 80, precisamente, compran instrumentos musicales nuevecitos. Se habían financiado del Banco Industrial un dinero para comprar instrumentos musicales. Compran instrumentos musicales y me convocan. No, yo no quiero saber nada con ustedes. ¿Pero ahí usted estaba cantando o no, estaba directamente de actividad académica? Siempre combinaba pues la parte musical con el aspecto académico. Y por ese entonces los hermanos Dolorier se habían ido a la selva. Se fueron a la selva porque dijeron que ahí estaba el negocio. Como siempre nos contrataban para ir a San Francisco, a Sibia, entonces dijeron mejor nosotros nos establecemos en la selva. Yo no podía acompañarlos, pues obviamente por razones académicas, pues estaba estudiando y estaba sin grupo musical. Me buscan los Siderals y me integro en el año 80 a los Siderals, al inicio con un poco de reticencia, pero después ya empezamos a hacer una amistad grande que dura hasta este momento, ¿no? Con los Siderals en diversas etapas hemos estado, en las diversas etapas hemos compartido con ellos. En los Siderals la mayoría de los integrantes lo conocen como el Huanquita, ¿no? Esa chapa, digamos, ¿quién le puso? ¿En qué agrupación? ¿Fue en la primera en los Vibrax donde lo conocieron así o cómo nace, digamos? Cuando me invitan a integrar parte de los Vibrax, Alberto Chuicán me lleva a la casa de Hugo Vega donde estaban ensayando. Entonces nos presentamos y me dijo, ¿tú no eres de acá? No, tú no eres de acá. No, yo soy de Huancayo. Ah, eres Huanca. Y desde entonces Hugo Vega me puso Huanca y todo el mundo me conocía más por Huanca. No, llámalo al Huanca. No, todavía no llega el Huanca. Y en los Sideras me conocían ya me conocían como el Huanca. Huanquita, podías venir a acompañarnos. Ya, entonces ahí fue donde me quedé con ese apodo, ¿no? Con el apodo de Huanca. Aún hasta ahora, algunos amigos entonces, hola Huanca, ¿cómo estás? Hola hermano, ¿qué tal? ¿No? Entonces hasta el momento queda todavía. Y respecto, digamos, a ese sobrenombre o ese apodo, aquí en el libro anecdotario en Ayacucho, en Rojo Mayor, de su autoría, habla también un poco acerca de, digamos, de ese cierto recelo, de esa cierta rivalidad que tienen, digamos, los ayacuchanos con los huancaínos, ¿no? ¿Cómo era, digamos, en ese entonces, ¿no? Porque su historia nos dice de que, o sea, usted ha sido muy bien aceptado por la gente de que estaba en música, pero
detrás de ello hay otros huancaínos que también se sienten, digamos, o que hacen memoria y dicen, no, sí, pues no nos creían mucho aquí en Ayacucho, no nos querían, no nos aceptaban correctamente, digamos. ¿Era así como lo describe? Realmente no sé cuál es el motivo de la rivalidad que existe de parte de ciertos segmentos, cierto sector de ayacuchanos con los huancaínos. Pero por entonces, cuando yo recién llegué, decir huanca era como insultar. Ese es un huancaíno, patarrajada, usacachu, mascapiojo. Entonces, ese era el término peyorativo, huanca. Y como me habían dicho que era huanca, pero yo estaba integrando el grupo, bueno, pues algunos que se aferraban a eso, a su querencia, a su propia tierra, y decían pues de que cómo era posible que esté invadiendo, pero me necesitaban. Entonces, como me necesitaban, no podían decirme otra cosa, pues, y simplemente han tenido que soportarme durante todo el tiempo que he estado acá, ¿no? Y ahora que mencionamos un poquito acerca de Huancayo y todo ello, ¿usted cuánto añora, digamos, esa tierra, ¿no? ¿Cuánto añora la comida? Por ejemplo, aquí curiosamente en Ayacucho no hay ningún restaurante que venda comida huancaína propiamente. O sea, aquí no encontramos nunca chicharrón colorado, no encontramos cuy colorado, no encontramos algunos potajes huancas, ni el estilo, digamos, del mondongo mismo se puede disfrutar, ¿no? En casa lo engríe doña Tania, ¿cómo hace, digamos, con ese tema? Bueno, la verdad es que cuando pasan los años, uno se va acostumbrando a todo. Y es más, como las vivencias que tengo, las vivencias que he tenido, han hecho de que me vuelva un hombre más cosmopolita y considero de que eso de aferrarse a una tierra, ese chauvinismo, no debería existir, porque finalmente todos somos seres humanos. Ni siquiera poder decir que como peruanos debemos aferrarnos a nuestra patria. Yo creo que todos somos seres humanos y que para mí las fronteras son solamente limitaciones y muchas veces son más limitaciones mentales que físicas. Entonces uno se limita mentalmente y han pasado los años y siento que como Facundo Cabral no soy de aquí ni soy de allá. Claro que extraño el chicharrón colorado, pues, y a veces mi esposa lo prepara, ¿no? Dice, bueno, vamos a preparar chicharrón colorado, que es el plato que más extraño. Claro, la pachamanca también es diferente en Huancayo, la pachamanca es totalmente distinta. Pero son tantos años que estoy acá, que cuando viajo extraño también un puca picante, ¿no? Extraño un mondongo ayacuchano. O sea, es como decimos muchos, ya es un huamanguino ayacuchano, que añora, digamos, su tierra, ¿no? Bueno, cuando salgo de Ayacucho siempre añoro regresar. Sí. Y eso justamente me trae a la mente, digamos, una composición suya, ¿no? Que le he hecho a Huamanga, retornaré a Ayacucho, ¿no? ¿Y cómo nace esa canción? De repente, ¿cómo surge esa inspiración? Si nos podría contar un poco. Fíjate, en la época de violencia, mucha gente salió de esta tierra. Habían dos tipos de migración. Uno, los campesinos que se iban a las ciudades por temor a Sendero Luminoso y a los militares, porque estaban entre dos fuerzas que se golpeaban. Entonces los campesinos estaban al centro y ellos eran los más perjudicados. Entonces salían de su tierra, de su campo y hacia las ciudades. Y la gente que estaba en las ciudades se iba a Lima. Se iba a Lima por mucha gente ayacuchana ha salido de acá, de su tierra, de repente compulsivamente, sin desear irse, pero por la violencia, porque estaban amenazados o porque simplemente no querían vivir esa tensión. Y otros salieron al extranjero, naturalmente. Cuando se empieza a pacificar Ayacucho en los años 90, hay una suerte de retorno, mucha gente empieza a retornar. Y entonces esa gente que añoraba su tierra me inspira para componer ese Retornaré a Ayacucho, ¿no? Y que si le ponemos las letras es una añoranza por esta tierra. Y tenía amigos, mi amigo Alfredo Mariño, que me decía, eres el único que ha compuesto Retornaré a Ayacucho. Si nunca te has ido. Porque como Retornaré a Ayacucho, pero nunca te has ido. Claro que me iba por tiempos, por fases temporales, pero no
no definitivamente como en algún momento hubiese deseado, ¿no? Y ahora que menciona ese tema, digamos, uno busca, digamos, y usted no tiene, digamos, una cuenta de YouTube, no tiene, digamos, sé que tiene un disco, no es muy comercial de pronto, y hay una cuenta, digamos, de un pariente suyo, no sé si será, que ha cargado las letras de esa canción con algunas imágenes, digamos, de la ciudad y todo ello, ¿no? Pero no es muy comercial. ¿Podría regalarnos, digamos, un pedacito de esa canción, Retornaré a Ayacucho, a nosotros, para que la gente también lo conozca un poco más de su arte, de su trabajo? Ah, claro, por supuesto, con todo gusto. Al retornar los pasos que me alejaron de ti, ir en busca de tus brazos, a mi exilio pondré fin, ir en busca de consuelo que mitigue mi dolor, cuando retorne a este suelo donde se quedó mi amor. Retornaré a Ayacucho, mi sueño cumpliré. Retornaré a Ayacucho, a los viejos portales, nunca perdí la fe. Retornaré a Ayacucho, siempre estuviste en mí. Te encuadro en el retablo, pureza de Huamanga. Volveré a ser feliz. Ahora, el tema, el sonido, digamos, la melodía, está pegada siempre un poco al estilo de Nueva Ola, que es, digamos, la época más inolvidable, ¿no? Que muchos añoramos al escuchar la melodía poética, la forma en interpretaban las distintas orquestas, bandas. Eso se extraña mucho, ¿no? Porque hoy generaciones nuevas no hay que interpretan Nueva Ola. Sí, Nueva Ola ya realmente muy pocos grupos. Con los Hidras hemos tocado Nueva Ola todavía, hasta el final. Hasta ahora con los Hidras todavía interpretamos Nueva Ola, pero ya muy esporádicamente, porque las obligaciones de cada uno de ellos hacen de que el grupo tampoco ya no se pueda reunir muy seguidamente. Ahora tengo un grupo denominado Anonymous, con los que estamos haciendo rock más o menos rock clásico, y un poco que agarramos de Nueva Ola también, pero muy poco, ¿no? Entonces no se agarra ya iracundos, los Daltons, Pasteles Verdes, Ángeles Negros, pero sería una gran propuesta hacerlo, ¿no? Ciertamente. Ahora, entonces, el bichito musical, así hayan pasado los años, sigue vivo en Raúl Vegas. No, es que cuando uno tiene ese bicho musical, ese bicho no muere. De repente mueras con el bicho. Y como les digo a veces a algunos de mis amigos, no, el día que yo me muera cantará mi calavera. Pero hay que seguir con la música siempre. Fíjate que laboralmente a veces he tenido diversos cargos, diversos problemas, pero nunca he dejado la música, nunca. Y ahora que menciona, digamos, todos esos antecedentes de los grupos musicales, se me viene a la mente, digamos, un detalle o una interrogante, ¿no? Hemos hablado un poco de un Ayacucho como un pueblo pequeño, y yo imagino, ¿no?, que el Huayno también tenía en esos momentos un posicionamiento, un espacio ganado, o eran, digamos, un poco esta influencia de la Nueva Ola, de las guitarras eléctricas las que se imponían en Ayacucho, y no había mucha serenata, carnaval y todos esos temas. Cuando se inician los Hidras y los Telstar, existe una ruptura. O sea, rompen el tradicionalismo de las guitarras de cajón del Huayno, porque ciertamente era el segmento dominante, era el Huayno. Estaban los hermanos García, el trío Ayacucho, trío Voces de Huamanga, que eran los que copaban el mercado con la música. Y todos naturalmente con sus guitarras tradicionales.
Y cuando por primera vez empieza a tocar guitarra eléctrica con los Siderals, con los Telstar, entonces empieza a haber un cambio dentro de la propia juventud. Entonces dejan un poco el folclore y se abocan más a la música moderna. ¿Por qué? Porque era, digamos, más vivo, más alegre, más festivo, y la música del huayno ayacuchano nostálgico, melancólico, básicamente ese tema, ¿o? No, por un proceso de cambio, por un mismo proceso de cambio, porque las cosas van evolucionando y van cambiando. Y tú miras que un rock es una canción que muchas veces requiere muchos más instrumentos, es más movido, más alegre, y la juventud quiere siempre movimiento. La juventud siempre ha estado por el movimiento. Entonces eso hace de que un poco el tradicionalismo se vaya dejando, pero no del todo para nada, porque el huayno ayacuchano sigue siendo un emblema en esta tierra, sigue siendo representativo y sigue dando ejemplo de música profunda y de versos y de letras y melodías a todo el país. Porque si nosotros nos ponemos a ver, cuando van a Lima, hacen festivales de música folclórica, por ejemplo, el huayno ayacuchano es predominante en todos ellos. La música ayacuchana siempre ha sido predominante en todos los segmentos. En cualquier barriada de Lima vas a encontrar música ayacuchana. Y hoy, bueno, de cierta manera, la música del centro ha tenido, digamos, un renacimiento importante, ¿no? Con el tema de la tunantad y la presencia de las influencias musicales, de las fusiones que se están haciendo, y está ganando terreno, porque aquí en Ayacucho suena muchas bandas huancaínas con estilo tunantero, con estilo de mulisa. Eso también llama mucho la atención, porque aquí se deja influenciar mucho, digamos, géneros externos, ¿no? Más que en los últimos años difundir música propia ayacuchana, que se está perdiendo. Tal vez sea uno de los problemas por los cuales existe la rivalidad, más que rivalidad, animadversión de parte de cierto grupo de ayacuchanos hacia los huancaínos. La invasión musical. Porque Huancayo ha ido invadiendo lentamente a la música ayacuchana. Ha empezado a ganar preferencias por el jolgorio, porque son canciones mucho más alegres, porque tienen zapateo y porque es para fiestas. Tú no puedes hacer fiesta con música ayacuchana. O sea, que hagan una fiesta con los hermanos García, pues no se puede, porque eso es música para escuchar, es música de auditorio. En cambio, la música huancaína es para bailarla, y todas las fiestas se hacen bailando. Es por eso que de repente, por la invasión que se ha tenido, también sea uno de los problemas por lo que se tiene animadversión hacia un segmento de huancaínos, ¿no? Y ahora que menciona ello, digamos, cuando inicia todo este tema del proceso de la lucha armada, de la violencia sociopolítica en Ayacucho, mencionaba usted de que mucha gente del campo se fue, digamos, a otras regiones, y la gente de Ayacucho o los huamanguinos también de sangre azul, que le decimos, no en tono burlesco, sino porque así se denomina muchos, también se van, digamos, abandonan esta tierra. Y llega un proceso, digamos, en los 90, ¿no? 90 en adelante, donde hay mucha migración de gente del centro, Huancayo, Huancavelica, Purímac, incluso norteños que llegan a Ayacucho y que empiezan a generar, digamos, los cimientos un poco del desarrollo y del cambio aquí en la capital, ¿no? Que es Huamanga. Empiezan muchos comercios y todo va cambiando y mejorando, porque anteriormente, según anécdotas que cuenta usted en su libro, no habían, digamos, restaurantes nocturnos, por ejemplo. Eran contaditos los locales donde uno podía, digamos, ir a tocar o ir a bailar y volver a irte a cenar y volver a tu casa. Eso no se hacía antes, ¿no? Sí. Ayacucho pues era, como dijimos, una ciudad bastante alejada, pero también era una ciudad que vivía en función a las universidades. Cuando las universidades estaban funcionando, había vida en Ayacucho. No como la de ahora, pues una vida desordenada, pero había mucho más gente. Y había jolgorio y el parque se iluminaba y la juventud rebosaba. Pero cuando no habían clases, Ayacucho se quedaba prácticamente en silencio. Muy pocos carros, porque en Ayacucho los carros eran escasos, no habían motocicletas como ahora. Había una o dos personas que tenían motocicletas y que eran pues admirados, eran los pitucos que toda la gente les tenía envidia, porque tener una motocicleta era un gran lujo, tener un auto mucho más lujo.
Entonces, Ayacucho no era un pueblo un poco alejado, bucólico, que vivía mucho su folclore. Tenía algunas peñas y era visitada más por turistas extranjeros que por turistas nacionales. Que veían lógicamente el tema arquitectónico, el tema arquitectónico, y había algunas peñas de música ayacuchana, ¿no? Entonces, que hoy no existen. Que hoy no existen. Había algunas peñas de música ayacuchana. El parque era pues silencioso. Cuando había más gente era los domingos, cuando las empleadas del hogar salían a pasear y decían, están saliendo las chachas. Entonces salían y el parque un poco que tenía más gente. Y porque se iban a los cines, ¿no? Recordemos que Ayacucho tenía 3 cines, el Cine Teatro Cabero, el Cine Municipal y el Cine Cáceres, tenía 3 cines. Lo que hoy es la pollería Retablo. Lo que ahora es el Retablo, y lo que sigue siendo el Teatro Municipal, y lo que ahora es una iglesia evangélica. Entonces había poca gente, pero era un pueblo tranquilo, muy tranquilo. Ahora es una ciudad cosmopolita, totalmente desordenada. Y digamos, en ese interín, en una anécdota curiosa aquí en su libro, menciona de que ustedes tocaron para Sendero Luminoso el día en que inició, digamos, la lucha armada. ¿Esto con qué agrupación era? Porque ustedes se fueron a Cangallo, ¿no? A tocar. Nos contrataron para tocar con el grupo Sayana. Entonces era el año 79, claro, el año 80, ¿no? El año 80 en el mes de mayo de 80 nos contrataron para tocar en la municipalidad, el 17 de mayo. Tocamos en la municipalidad, era un sábado, hicimos nuestra fiesta como siempre, la gente bailó y más o menos a las 4 de la mañana ya empezamos a desarmar los equipos. Y amaneciendo llegó un grupo de personas que al parecer estaban con mucha algarabía, estaban con mucha tensión, no sé. Y nos pidieron, entraron al lugar donde habíamos tocado y dijeron, enciendan los equipos que la fiesta tiene que seguir. Nosotros ya hemos culminado la fiesta y nos amenazaron. Tienen que tocar. Y algunos sacaron armas. Nosotros no sabíamos realmente qué es lo que estaba pasando. Así que un poco forzados empezamos a armar nuevamente los equipos y tuvimos que tocar porque nos estaban amenazando y la gente empezó a bailar, entre ellos bailaban y empezaban a brindar y hacían arengas, hacían gritos que nosotros no reconocíamos mucho y que viva Hila, que viva tal, que viva fulano. Y nos hicieron tocar casi hasta pasadas las 7 de la mañana, nosotros que nos caíamos de sueño. Después nos dijeron de que era gente que había bajado de Chuschi, se habían ido a Cangallo. Y ¿quiénes eran? No sabíamos realmente quiénes eran, pero después ya empezamos a sacar cuenta, yo empecé a sacar mi cuenta de que era gente que había quemado las ánforas y que habían iniciado la denominada lucha armada esa noche. Y nosotros habíamos tocado para ellos, pues nos hicieron que toquemos para que ellos bailen, después de quemar las ánforas. ¿Y pedían, digamos, temas musicales, hacían pedidos? No, simplemente querían que toquemos, porque no pedían ninguna música en especial, simplemente querían querían bailar y querían tomar y querían alegrarse, querían festejar, estaban de festejo. ¿Y de esto habló con Ronald, con Hugo Dolorier posteriormente? ¿O? Después de pasado el tiempo ya, cuando empecé a sacar, a hacer sumas y restas, pues, y a darme cuenta de que habíamos tocado para Sendero, claro que se los dije, ¿no? Fíjate que ha sido así, pues, y realmente, ¿no? Como sin saber, les hemos auspiciado musicalmente su inicio de la lucha armada, ¿no? Y ahora que hablamos de Sayana, con esa anécdota particular, en los Vibrax había un tema, digamos, que sonaba mucho, ¿no? Que era un tema muy, muy solicitado por la gente, que es el amor, es una sola palabra, es un tema que se mantiene vigente, que lo han interpretado en balada andina, ¿no? En dúo romance, que ha ido al género tropical. Vico y su grupo Caricia lo ha grabado también. Y la balada es, pues,
un tema único, ¿no? Sí. Amor es solo una palabra, sí, merece una mención especial. Porque yo viajaba permanentemente a Huancayo a visitar a mi madre, naturalmente, ¿no? Y viajaba y el grupo Quinta Rebelión sacó ese disco de 45, Amor es solo una palabra. Yo inmediatamente lo compré pues en una disquera en Huancayo y lo traje para aquí. Y les hice escuchar y gustó el tema, lo sacamos y lo sacamos tan bien que cuando lo interpretábamos en las fiestas la gente pensaba que era de nuestra composición y nos pedían que la volvamos a repetir y nos hacían tocar 2 o 3 veces esa canción que gustó. En la radio no sonaba, las radios no tenían el disco, pues nadie tenía el disco aquí, menos en Lima, porque como sabemos los grupos musicales provincianos difícilmente llegan a Lima. En Huancayo se conocía el tema, pero Huancayo estaba lejos y no había emisoras de Huancayo. Entonces nosotros éramos los únicos que tocábamos Amor es solo una palabra, de tal modo que la gente pues hacía euforia cuando tocábamos ese tema. Y ese tema realmente es de la composición de un grupo norteamericano, Mountain, que le pusieron letras Chester, César Candiotti, con la Quinta Rebelión, y él lo grabó, ¿no? Entonces la gente pensaba que era nuestra, pero hasta ahora mucha gente todavía piensa, oye, ese tema que tocabas, ¿cómo se llama? Cántalo. Y ahora que tienen, digamos, este grupo Anonymous, me imagino que concurre al local gente de su generación, gente que los ha seguido, porque imagino que tocan covers, ¿le piden también ese tema? Sí, tocamos también con ellos, Amor es solo una palabra. Aunque la gente que nos sigue ahora es más noventera, ¿no? Pero de todas maneras, ochentera, noventera, pero de todas maneras piden el tema. El tema siempre gusta. ¿Y no le hicieron arreglos o algo por el estilo para que tenga un toque distinto, digamos, a la Quinta Rebelión? No. Quisimos mantener la estructura del tema porque el tema, pues sí, tiene dos partes, ¿no? La primera que es balada melódica y la segunda parte que ya es mucho más rockeada. Entonces, así como está, ese tema es excelente. Entonces no hemos necesitado hacerle muchos arreglos. Solamente algunos en la guitarra, pero la estructura es la misma. ¿Y nos puede interpretar un poquito de esa canción, de cómo se tocaba de repente? Bueno, ¿me lo pides? En la voz entonces de don Raúl Vegas, que le puso, digamos, ese toque en agenda en los Vibrax, ¿no? En los Vibrax. Pensé en amar, ahora no siento cerca a mí. Pienso que jamás podrá esto terminar, este amor que terminó así. Después de lo que pasó, no sé qué pensar de nuestro amor. Solo yo sé que una palabra es este amor que terminó así. Mírame y piensa en mí. No quiero que me veas tú llorar. Mírame y piensa que todo lo que hubo se acabó. Oh no. Entonces podemos decir que El amor es una sola palabra fue uno de los temas más sonados, más solicitados en el periodo en que suben los Vibras, o había, digamos, otras canciones. No, era Amor es solo una palabra, Satisfaction, luego las canciones de los Beatles.
Tocábamos Hard the Night, La Vi Parar Ahí, esas canciones de los Beatles que eran las que más gustaban. Y ahí, ¿cómo era el inglés? Digamos, ¿el inglés era el inglés correcto o era lo que hoy decimos, ¿no? El watch and wear, el florazo? ¿Cómo era? Yo no hablaba pues inglés, no tenía mucho dominio del idioma, pero escuchaba las frases, frase a frase, y me aprendía, no sé si habían hablado. Luego me doy cuenta pues que algunas cosas se tenían que corregir, pero casi, ¿no? Así como Nat King Cole, que canta canciones en español sin saber el idioma, igualito posiblemente era, ¿no? Que cantaba canciones en inglés sin saber el idioma, pero la gente coreaba y la gente le gustaba y seguía, ¿no? Su hija Karina me comentaba ahí, indagando un poquito de usted, que me dice que la música a usted le ha dado grandes amigos inolvidables con los cuales siempre se reencuentran y son noches y hasta días interminables de música en su casa o en los espacios en los cuales se encuentra. De todos sus amigos, algunos han partido, pero digamos, ¿con quiénes comparte mucho tiempo, comparte música hasta ahora? Tengo grandes amigos y ciertamente a veces nos reunimos en casa con los primogenios, con los Vibrax, todavía están Roxy, Hugo Vega, que a veces me visitan. Luego están los amigos de los Siderals, con quienes casi ya no he dejado de encontrarme muy seguido, es con los hermanos Dolorier, con los que tuvimos y tenemos gran amistad. Pero sí, a veces hacemos encuentros musicales en la casa y hacemos recreaciones y nos ponemos a tocar, ¿no? A tocar y a cantar. ¿Qué priorizan, digamos? ¿Los valses? Usted es muy fanático de vals, los boleros, ¿no? Básicamente. Cuando tocamos con Eloy Gómez, por ejemplo, que es un prodigioso tecladista, y con Hugo Ceballos tocamos valses, boleros, tangos, rancheras. Entonces nos abocamos a esa música, algunas cumbias. Cuando tocamos con los grupos, con el grupo de Los Anónimos, por ejemplo, tocamos rock, tocamos baladas. Con Roxy también tocamos baladas, con los Siderals tocamos baladas, tocamos algunos rocks. Pero sí, seguimos dentro del mundo musical y hacemos recreaciones entre nosotros. Y digamos, usted está dejando herencia artística en su familia, en sus hijos. Sé que su hija Karina canta, toca la guitarra, que su hijo también está ligado un poco al tema del arte, de la música, ¿no? Miguel, pero digamos, ¿los empuja usted o ha sido natural viéndolos? No ha sido por cuestión natural. Casi todos mis hijos tocan un instrumento y todos cantan. No sé si por naturaleza, porque quieren, sino que cada uno dentro de su segmento, ¿no? Mi hijo mayor tenía un grupo acá llamado Apex, con el cual hizo música durante bastante tiempo también. Mi hija Karina canta muy bonito, canta boleros, canta valses. Sí, Juan Miguel me acompaña actualmente en Anonymous, ¿no? Él es el bajista del grupo Anonymous. Entonces, sí, yo creo que un poco dentro de los genes y un poco por la influencia también. Vayamos a comentar o a conversar un poquito acerca de aspectos que usted está dejándoles como legado a Ayacucho, ¿no? Porque yo lo considero así. Yo cuando llegué a Ayacucho en el año 95, también proveniente de Huancayo por un tema comercial, laboral, estrictamente mis papás, llegué a una tierra nueva. En Huancayo, digamos, pese a estudiar en un colegio militar, nunca había escuchado un himno a la ciudad, ¿no? Pero yo cuando llego a Ayacucho y a la semana llego a un colegio particular, Juan Pestalozzi, ciertamente de los hermanos Orellana, ¿no? Orellana, de aquel, ¿no? Sí, claro. Entonces, hacían entonar a la hora de la formación el himno a Huamanga y eran unas letras bastante interesantes y yo siempre me preguntaba en ese momento de quién era la composición. Con los años fui descubriendo de qué se trataba, ¿no? Pero no sabía que muchas veces había visto a la persona y que lo había conocido, ¿no? Que era usted. ¿Cómo así, digamos, usted se involucra en ese tema? He indagado que se convocó desde la municipalidad a un concurso para la composición del himno, pero ¿cómo decide usted escribir las letras al himno Huamanga, sobre todo entendiéndose de que permanece, ¿no? Esa rivalidad entre ayacuchanos y huancaínos que hemos ido comentando?
Bueno, yo desde que llegué aquí ya empecé a identificarme. Hay un dicho: donde fueres, haz lo que vieres. Entonces, yo me identifiqué, ya me identificaba con Ayacucho, porque uno tiene que identificarse con la tierra en donde está, en donde se encuentra. Y conocía de su historia, conocía de sus tradiciones, y cuando se convoca el himno, yo hacía poesía, pues yo hacía poesía desde muy joven, o sea, hacía poesía y dije que sí, ¿por qué no participar? Entonces empecé a hacer al revés de lo que se hace en una composición. Empecé a hacer primero las letras y después le puse música, porque lo que se hace generalmente es primero escribes la música y después haces las letras. Pero como yo no escribo música, entonces primero hice las letras y empecé a buscar en mi guitarra a ver qué melodía le podía dar, grabando, ¿no? Con una grabadora de cassette. Claro, porque ya eran los 90 y ya uno podía tener grabadora. Sí, podías grabar con una grabadora de cassette, entonces ahí ponía por la melodía, porque si tú compones una canción y no la grabas, pasa media hora y ya te olvidaste. O sea, te olvidas de la melodía, te puedes recordar las letras, pero la melodía es ingratísima. Si no escuchas música, te olvidas rápidamente de lo que has compuesto. Entonces grabando hasta que, bueno, le di estructura, coro, estrofa y finalmente pues lo grabamos en un cassette para presentarlo al concurso. Y sí, resultó ganador la canción o la propuesta que tenía. Usted participa en este concurso con el seudónimo de Campanayo, ¿no? Que es un cerro ubicado en el distrito de Carmen Alto. ¿Por qué, digamos, se pone ese seudónimo? Y respecto a la letra del himno Huamanga, ¿es la letra que se interpreta actualmente la composición primigenia o tuvo, digamos, algunos arreglos, habían, digamos, estrofa suprimida o algo? A ver, uno, me pongo Campanayo para que no me identifiquen como huancaíno, por la rivalidad que ya te menciono, ¿no? Entonces iba a decir, ¿cómo un huancaíno va a ser compositor del himno? Así que no, mejor no. Y entonces me puse Campanayo, que es una identidad ayacuchana netamente. Ahora, dentro de la estructura del himno está en decasílabos. Entonces, dentro de la estructura, en el coro, al inicio decía: en tu seno descansa la historia, Ayacucho, ciudad inmortal. ¿Ya? Porque recordemos que Huamanga deja de ser ciudad a partir de 1824, cuando se gana la batalla de Ayacucho y Bolívar le cambia el nombre a la ciudad. Antes era ciudad de Huamanga y le cambia a ciudad de Ayacucho. Entonces es por eso que se convoca el concurso, pero el concurso se convoca como el himno a Huamanga. Convocan el himno a Huamanga, pero como yo conocía la historia de que la Huamanga había cambiado a Ayacucho, pues entonces le pongo: en tu seno descansa la historia, Ayacucho, ciudad inmortal. Pero vinieron Vidalina, algunos ayacuchanos, y me dijeron: hemos dicho Huamanga, hay que poner Huamanga mejor, cámbiale. Claro, ya el himno había ganado, ¿no? Ya el himno había ganado así como estaba, ya era el himno oficial, al menos. Entonces me dijeron que le cambie y tenía que buscar algo que rime o que dé más o menos con la métrica, porque Ayacucho, ciudad inmortal, es un decasílabo, tiene 10 sílabas. Entonces tenía que, Huamanga, ciudad inmortal, no da, faltaba. Entonces ahí le pongo: Huamanga, eres ciudad inmortal, que lo hace un poco más íntimo. Huamanga eres ciudad inmortal. Es el único cambio que tuvo. Y lo demás, la propia estructura, todo eso continúa tal como se presentó en el concurso. Ahora, un poco el antecedente histórico dice de que no se aceptó, digamos, este himno compuesto por su persona como tal, ¿no? No se ha entonado en muchos años. Algunas instituciones sé que no la entonaban, ni la propia municipalidad la entonaba en algunas actividades oficiales, porque detrás está, ¿no?, ese tema de la rivalidad. ¿Cómo, digamos, se siente alguien que le ha otorgado, digamos, su conocimiento, su amor, pasión, ¿no?, en las letras? Porque uno, cuando escucha el himno, o
sea, siente, digamos, es como si estaría cantándole a su amada, a alguien muy íntimo, ¿no? Siente una nostalgia, la piel se te eriza, porque las letras son bastante, digamos, profundas para una tierra como Ayacucho, ¿no? Sí, el caso es que siempre el chauvinismo, ¿no? Un grupo de los llamados ayacuchanos guamanguinos, que así se denominaban. Y cuando yo llegué existían esos grupitos, ¿no? Ayacuchanos, pero guamanguinos, ¿eh? O sea, no ayacuchanos de otros, ayacuchanos guamanguinos se llamaban. Y se conformaban la denominada élite ayacuchana. Entonces, que aún persiste en ciertos sectores, pese a que Ayacucho ha dejado de ser pues, el pueblo de Ayacucho y es una ciudad cosmopolita ahora, pero en ciertos sectores todavía se existe. Entonces, ha habido mucha reticencia en ese caso. ¿Por qué? Porque el autor es huancaíno, ¿no? Pero yo no le veo ninguna razón. Pero, sin embargo, sí hubo reticencia cuando quisieron grabarlo de manera profesional, porque el himno se estuvo interpretando durante muchos años con el mismo cassette que yo lo había presentado al concurso. El teclado. Con el teclado de Pilpe, ¿no? Entonces, de Henry Pilpe. El teclado que acompaña es el teclado de Henry Pilpe. Entonces, durante muchos años estuvo solamente con el teclado, pero era un himno representativo de una tierra tan significativa para Latinoamérica como Ayacucho. Entonces, cuando el doctor Huancahuari es elegido alcalde, se interesa el caso. Y yo recuerdo que el doctor Huancahuari, cuando era alcalde de Jesús Nazareno, me premió como autor del himno, me condecoró, me dio un diploma como autor del himno a Huamanga. Pero cuando es alcalde de Huamanga, dice, ¿y existe o no existe ese himno? ¿Realmente es oficial o no es oficial? Y manda a los regidores a que averigüen y ellos me buscan y me dicen que tiene que presentar la resolución del himno a Huamanga para que se grabe, porque si no, se va a convocar nuevamente a concurso. Bueno, no sé, digo, si se convoque nuevamente a concurso, eso ya no me compete. Y yo tengo solamente el diploma que me han otorgado, pero eso no es suficiente. Y tengo una resolución del Instituto Nacional de Cultura de ese entonces, que sí había sacado una resolución dando por ganador al himno. Y tengo la resolución. Ya con eso entonces sí, porque en la municipalidad no hay ninguna resolución que digan que hay un himno en Huamanga. ¿Y eso por qué? Porque generó polémica, rechazaron, digamos, los organizadores, no estuvieron de acuerdo que usted ganara o qué es lo que ha pasado. No sé qué es lo que habrá pasado, pero se interpretaba medianamente y la gente sabía que se había realizado un concurso y que el concurso lo había ganado yo. Pero cuando a veces la municipalidad mandaba a imprimir las letras del himno, no le ponía siquiera el nombre del autor, no le ponía. Entonces, parece que han querido cambiarlo en determinado momento. Pero como tenía la resolución del Instituto Nacional de Cultura, bueno, dijeron ya, vamos a grabarlo, y se grabó de manera semiprofesional. Se convocó a algunos músicos de la Escuela de Música Cóndor Cunca para hacer la grabación correspondiente. ¿Qué es lo que actualmente se tiene? ¿Y se sabe de quiénes fueron sus rivales, digamos, en este concurso de la composición del himno? ¿Quiénes eran, digamos, los finalistas? Porque uno entiende, ¿no? Se habrán presentado en Ayacucho, una tierra de compositores, de músicos, numerosas propuestas, digamos, del himno a Huamanga. Fue un concurso nacional y se presentaron trabajos de diversos lugares. Me recuerdo que había trabajos de Arequipa, habían trabajos de Ica y de aquí de Ayacucho, naturalmente la mayoría. Pero cuando se llega al final, se llega a saber quiénes eran los dos finalistas, y cuando se abre el sobre, quedamos finalistas dos. Uno que tenía el seudónimo de Intiquilla y yo que tenía el seudónimo de Campanayo. Y el concurso era abierto, o sea, en el Teatro Municipal la gente escuchaba, o sea, ponían el cassette y la gente escuchaba y opinaba y aplaudía, participaba. Pero en la final, cuando solamente ya quedaron los dos finalistas, se prohibió que aplaudan, se prohibió todo tipo de manifestación, porque querían que solamente el jurado sea el encargado de ver. Era jurado del Conservatorio Nacional de Música, el señor Tarazona, me recuerdo. Estaban los de la escuela de Música,
y estaban de la Universidad San Cristóbal, la parte de la literatura, ¿no? El área de literatura de la Universidad San Cristóbal. Entonces, cuando se presentan los dos finalistas y abren el sobre y dicen que el ganador era Campanayuk, entonces la gente se alegra y empieza a aplaudir. Pero cuando me convocan y me llaman, la gente se puso un poco triste, ¿no? El segundo lugar era Ranulfo Fuentes con la musicóloga Chalena Vázquez, que es una musicóloga del conservatorio muy conocida en Lima, ¿no? Sí, sí. Entonces ellos habían quedado en segundo lugar. Y cuando ya coloquialmente le digo a Tarazona, que era del Conservatorio de Música, le digo, ¿y qué hubiese pasado? Le digo, en el supuesto de que se hubiese sabido quiénes eran los finalistas. Si se hubiese sabido que el finalista era yo, con Ranulfo Fuentes y Chalena Vázquez, ¿hubiese inclinado eso a favor del jurado? Sí, me dijo, sí hubiese inclinado. Y hubiésemos votado por Chalena. Eso me dijo el propio jurado. El propio jurado. Y digamos, ¿ha visto las letras de ese himno? Ya nunca se dieron a la luz, digamos, al margen de eso del concurso, el de Ranulfo Fuentes. ¿O sí existe, digamos, alguna evidencia? Debe existir, ¿eh? Supongo que la municipalidad, aunque la municipalidad es un desorden, no sé si conserve sus archivos, pero debería conservar el archivo de todos los finalistas que han estado en ese concurso, ¿no? Porque eso es un legado también. Han sido como 27 trabajos, imagínate, son 27 poesías que están haciendo loas a Ayacucho, y eso debería estar en un archivo, en el archivo regional, debería figurar ahí como un legado patrimonial de Huamanga, como un legado patrimonial de Ayacucho, pero no sé si existe. Y curiosamente, ¿no? El alcalde Huancahuari, cuando le solicita, digamos, grabar nuevamente el himno a Huamanga ya de forma profesional, también un acuerdo de alcaldía establece de que el himno de Huamanga se tiene que interpretar, digamos, en toda actividad cívica, en todas las instituciones de Ayacucho. ¿Cómo, digamos, ha recibido eso, al margen de que también lo reconoció como hijo ilustre, ¿no? de Huamanga? Sí. Bueno, ya se había dicho que el himno se tenía que cantar, pero muchas veces las disposiciones de ese tipo la cumplen más los estudiantes que las instituciones. Los estudiantes sí lo interpretan con mucho entusiasmo, pero muchas veces las instituciones no. Sin embargo, considero de que con el tiempo esto va a ir afianzándose, va a irse consolidando, porque no todo puede ser rivalidad, pues, y finalmente yo qué pinto como una persona más, simplemente soy el autor, y lo que queda es el legado, lo que va a quedar va a ser el himno, ¿no? Los hombres pasan y los hechos quedan. Entonces nosotros pasaremos, yo pasaré, pero lo que va a quedar va a ser el himno, ¿no? Y ahora, curiosamente, hace unos años atrás también se convocó a la composición, digamos, del himno a la región Ayacucho, ¿no? Uno entiende, se aproxima el bicentenario y toda esa coyuntura, y curiosamente también este himno lo gana usted, o la composición suya es la ganadora, pero de este himno no se sabe nada, ¿no? Desconocemos. Esa es otra cosa, esa es otra historia también que está dentro de la misma historia. Como existía siempre ese hecho de que por qué un huancaíno va a ser el autor del himno de Huamanga, entonces ciertos grupos, esos grupitos pues de los ayacuchanos huanguinos, que aún mantienen cierta mentalidad un tanto colonial, dijeron, hacemos una cosa, convocamos a un concurso para el himno de Ayacucho, de la región de Ayacucho, ¿ya? Y vamos a obligar que ese himno de la región de Ayacucho sea interpretado obligatoriamente después del himno nacional. Con eso vamos a relegar un poco al himno de Huamanga y a su autor, que es un huancaíno. Entonces convocaron al concurso, hará 2 o 3 años, antes de la pandemia. Convocaron a un concurso para el himno a la región de Ayacucho, con un importante premio pecuniario, tanto para música como para letras.
Primero convocaron letras. Entonces fueron los jurados, los miembros de la Universidad Católica, de la Universidad de San Marcos y de la Universidad de San Cristóbal, del Departamento de Literatura. Convocaron al concurso y yo presenté también mi propuesta, ¿no? ¿Con nombre propio o con No, naturalmente todo con seudónimo. ¿Y esta vez qué seudónimo usó? Creo que, a ver, no recuerdo el seudónimo que puse, pero todo era con seudónimo, ¿no? Entonces, Basilio Auqui creo me puse. Sí. Entonces presenté el trabajo y los jurados dieron por ganador al himno que yo había presentado. Me llamó Carlos Oriundo una mañana y me dijo que yo había ganado, un poco triste. Has ganado el concurso y la premiación va a ser tal día. Carlos Oriundo de Dircetur. Sí, es de Dircetur. Se me llamó por teléfono y me dijo que había ganado. Y el día de la premiación era el mismo día de la premiación del Huayno Ayacuchano. Les dieron, al premiar el Huayno Ayacuchano, les dieron sus diplomas, les dieron su resolución, les dieron unas estatuillas, sus guitarras de oro, guitarra de plata, etcétera, en función a cómo habían hecho el concurso. Y cuando tocó premiar al himno de Ayacucho, le dieron el sobre con el premio pecuniario al alcalde de Vilcashuamán para que me lo entregue. Entonces el alcalde de Vilcashuamán me hizo la entrega del premio pecuniario. Ni un diploma, ni una resolución, ninguna cosa que quede establecida de que ese era el himno de Ayacucho. Absolutamente nada. Que seguidamente se tenía que convocar al concurso de la música, pues, porque tú tienes las letras. Se convocó al concurso de música. Estamos hablando de 3 años atrás. Hasta ahora no se sabe quién ha ganado el concurso de música. Según el cronograma tenía que haber convocado hace 3 años y se ha convocado y la gente ha hecho sus propuestas, pero hasta el momento no existe la resolución o no se ha realizado el concurso, no sé qué es lo que ha ocurrido. Yo también hice mi propuesta musical, naturalmente, ¿no? Yo creo que las sociedades están muy por encima de ciertas personas, muy por encima de las personas. Ayacucho como sociedad es una sociedad acogedora, es una ciudad que guarda sus legados y que quiere mucho a su tierra. No tendremos el regionalismo que tienen los arequipeños, pero sí hay cierto regionalismo en Ayacucho y hay gente que quiere realmente el desarrollo de su tierra. Entonces yo me siento identificado plenamente con Ayacucho. No cambia para nada mi cariño a esta tierra ni la percepción que tengo de su gente. Absolutamente para nada. Simplemente lo cuento como una anécdota de lo que ha ocurrido y para que la gente sepa pues qué es lo que piensan algunas personas que están de repente fuera de época, pero que siguen pensando que Ayacucho debe regresar a la colonia y debe seguir siendo una ciudad señorial. Este programa llega gracias a El Almacén, todo lo que necesitas para tu hogar y emprendimiento. Girón Macocapac 735.